Un cordial saludo con todos. Hoy presentamos elasticidad de la demanda y puntos críticos de la deserción universitaria tras la cuarentena, con relación al factor socioeconómico en el Perú entre los años 2020 y 2021. Comencemos. Es de grato conocimiento decirle a todo el público lector que el informe presentado ha sido de un arduo trabajo y mucho conocimiento. Agradecer al profesor Ronald Yupanqui Figueroa por la enseñanza de todo este ciclo. Para este informe nosotros hemos tomado el tema de elasticidad de la demanda y puntos críticos. Hemos tenido que buscar una problemática no solamente local, sino que también tiene que ser global. Hemos elegido la deserción universitaria, ya que ello tiene diferentes factores por los cuales los estudiantes dejan de estudiar. La finalidad de todo esto es aprender, saber y conocer. También queremos agradecer a la Universidad Privada del Norte por brindarnos docentes capacitados y con experiencia. Descripción general. Debido a la pandemia de COVID-19 y sus graves consecuencias sanitarias y sociales desde el año 2020, muchos estudiantes interrumpieron sus estudios en el sistema educativo a nivel nacional por una serie de factores como la falta de conectividad, problemas familiares o económicos. Esto quiere decir que en el Perú, al menos 1 de cada 10 estudiantes de universidades nacionales ha interrumpido sus estudios. En lo que va del 2020, unos 174,000 jóvenes dejaron de estudiar en diferentes universidades del Perú. Asimismo, se comprueba que el 50% desertó por motivos socioeconómicos y el 15% por falta de vocación, sin dejar de lado que el 35% fue por problemas familiares. En el año 2021, la cifra de desertores se redujo a 150,000 jóvenes, con un 47% debido al sector socioeconómico, un 16% por falta de vocación y el 37% debido a problemas familiares otra vez. Existen miles de jóvenes peruanos que luchan por obtener estudios universitarios, sin embargo, una gran cantidad de estos son los que desertan. Como pregunta general tenemos, ¿cuál será la elasticidad de la demanda tanto en el año 2020 como en el 2021? Y los puntos críticos de los estudiantes universitarios desertores en el factor socioeconómico. Preguntas específicas. ¿Cuál es la elasticidad de la demanda tras el abandono de los estudiantes en la universidad por el factor socioeconómico en el año 2020 y 2021? Segundo, tenemos cuáles son los puntos críticos obtenidos en la gráfica con relación a los estudiantes que desertaron por motivos socioeconómicos. Objetivos. Como objetivo general tenemos determinar la elasticidad de la demanda en el año 2020 y 2021. Además, hallaremos los puntos críticos de estudiantes desertores en el Perú a nivel del sector socioeconómico. Objetivos específicos. Determinar la elasticidad de la demanda de los estudiantes desertores en el Perú entre los años mencionados 2020 y 2021 del factor socioeconómico, y también determinar los puntos críticos de dicha información en la gráfica del factor socioeconómico. Bueno, ahora les hablaré acerca del marco teórico que es sobre los temas relacionados al curso de matemática, que en ello hemos elegido sobre la elasticidad de la demanda, que según Alfred Marshall fue formalizado por primera vez el concepto de la elasticidad del precio de la demanda, y que se utiliza información hipotética para poder colaborar bajas situaciones de precio de la demanda inelástica con valores superiores de a 0.90 pero menores a la unidad, y que también esta medida de la capacidad de respuesta de demanda al precio resulta ser más útil, como puede verse en la definición, ya que esto es independiente de las unidades de medida. Ahora, otro punto que hemos hablado es sobre los puntos críticos, que hemos visto que según Fierre de Fermat, el punto crítico de una función de variable real es cualquier valor en el dominio, ya que nos sirve para poder hallar máximos y mínimos valores absolutos, y que también pueden ser visualizados por medio de gráficas. Administración. Hemos encontrado a un autor, Frederick Taylor, que nos dice que la administración es una ciencia que busca mejorar procesos de planificación, logrando una organización más relacionada a nuestra carrera profesional, examinando acerca de la deserción estudiantil,
universitaria tras la pandemia en estos últimos años, ya que hemos aplicado el análisis marginal para una útil decisión que establece mayor habilidad en la solución, involucrando costos e ingresos y a la vez calculando el cambio porcentual de la demanda. Parte de la administración. Según Henry Fayol, la administración es el arte de poder gobernar poniendo en marcha la función estructural y organización, ya que hemos visto que muchos estudiantes universitarios han dejado sus estudios en estos últimos años, por lo que el mayor factor de esto ha sido por la economía. Es por eso que llevaremos el análisis general del proyecto, analizando los puntos críticos. Temas relacionados a la problemática. Como primera problemática, tenemos los bajos niveles de empleabilidad e investigación en la educación universitaria. Uno de sus principales roles de la educación universitaria es el de formar profesionales que puedan ingresar adecuadamente en el mercado laboral. A su vez, estos obtienen beneficios individuales, expresados en niveles de empleabilidad y salarios sociales, con efectos en la productividad y desarrollo económico. Actualmente, más del 65,8% de los estudiantes matriculados en educación superior y técnico productivo es universitario, mientras que en el mercado laboral peruano solo un 6,5% de empleados son profesionales universitarios, considerando los altos niveles de informabilidad y precariedad del mercado laboral. Como segundo punto, impactos del COVID-19 en la educación universitaria. Según Rodolfo Benítez, especialista en políticas públicas de educación superior, en el año 2021, la educación universitaria sufrió importantes impactos como pasar de la presencialidad a la virtualidad. Este suceso fue un completo desafío, ya que se debió hacer frente a la pobreza digital en la que se encuentran los estudiantes en situación de vulnerabilidad y muchos docentes. Además, la pobreza digital implica no solo la falta de conectividad a Internet y la disposición de los medios tecnológicos, sino también la ausencia de habilidades que deben poseer para interactuar en un entorno virtual con fines académicos. Un segundo desafío fue las condiciones del entorno. Muchos no cuentan con la instrumentaría adecuada para las actividades de enseñanza de largos periodos. Como tercer punto, tenemos los factores por los cuales los universitarios desertan. Según Carlos Ferreira, en el año 2021, estima que la pandemia ha afectado los estudios de unos 174.000 jóvenes, ya sea por la falta de acceso a los medios digitales o por motivos económicos. La pandemia ha golpeado a los familiares de bajos recursos, de modo que muchos jóvenes han dejado de estudiar para poder apoyar económicamente a sus hogares. Asimismo, como lo estableció Schmelkes en el año 2020, para comprender la gravedad del impacto inmediato y a futuro de la pandemia en la educación superior, es necesario considerar la confluencia de los siguientes tres factores. El primero de ellos son los problemas económicos provocados por la reducción de la producción y de las actividades comerciales durante la pandemia y el consecuente desempleo o pérdida de fuentes de ingresos. En segundo lugar, se encuentra la gran brecha digital que viene acompañada de la desigualdad socioeconómica. Y por último, el reto que implica para las instituciones de educación superior brindar una adecuación de calidad frente a la crisis educativa causada por la pandemia. En la metodología tenemos tres causas por las cuales desertaron los estudiantes, de las cuales son el factor socioeconómico, falta de educación profesional y problemas familiares. Y por ende tenemos en total que en el año 2020 174.000 jóvenes desertaron y en el año 2021 hubo 150.000 jóvenes. Aquí tenemos la definición de valores. Como X tenemos la cantidad de desertores anualmente y Y el número de desertores a causa por el factor socioeconómico. Como ecuación de la recta tenemos que X menos 87.000 es igual a la resta de 70.500 menos 87.000 dividido entre la resta de 150.000 y 174.000 multiplicado por Y menos 174.000. Y como resultado de la división nos da 165.000 sobre 24.000. Lo multiplicamos Y, sale que X menos 87.000 es igual a 11 sobre 16 por Y menos 119.625. Y para despejar X de la ecuación nos da que X es igual a 11 sobre 16Y menos 326.025. Y para despejar Y de la ecuación nos da que Y es igual a 16 sobre 11X
más 522.000 sobre 11. Elasticidad de estudiantes desertores del año 2020 a nivel socioeconómico. Tenemos que Y es igual a 1,45x más 522.000 sobre 11 y X es igual a 174.000. Reemplazamos X en la ecuación y nos da que Y es igual a 204.845,46. Hallamos dy sobre dx. Como la ecuación que hallamos y es igual a 1,45x más 522.000 sobre 11, entonces dy sobre dx es igual a 1,45. En la ecuación de la elasticidad de la demanda, reemplazando, sale que menos 1,45 por 174.000 sobre 204.845,46 nos da como resultado menos 1,23. Y como sale menor a 1, es una demanda inelástica. Y como respuesta, en el año 2020, la elasticidad de la demanda de factor socioeconómico es inelástica. La elasticidad de estudiantes desertores del año 2021 a nivel socioeconómico, tenemos que Y es igual a 1,45x más 522.000 sobre 11 y X es igual a 150.000. Reemplazamos X en la ecuación y Y es igual a 170.045,45. Hallamos dy sobre dx. Como la ecuación que hallamos y es igual a 1,45x más 522.000 sobre 11, entonces dy sobre dx es igual a 1,45. Reemplazamos en la ecuación de la elasticidad de la demanda y nos da como resultado menos 0,12 y como sale menor a 1 es una demanda inelástica. Como respuesta, en el año 2021 la elasticidad de la demanda del factor socioeconómico es inelástica. Aquí podemos ver en el gráfico que intersecan los valores de 174.000 y 204.845,45. En los puntos críticos tenemos que hallar la cantidad de personas que desertaron en el factor socioeconómico, lo cual está representado en la siguiente función. F de x es igual a 2x al cubo más 27x al cuadrado menos 816x. Para desarrollar esto tenemos que hacer que los exponentes se multipliquen con los coeficientes y los exponentes se les reste menos 1, lo cual nos da 6x al cuadrado más 54x menos 816. Para desarrollar de una manera más sencilla, dividimos entre 6 cada uno de ellos, lo cual nos da x al cuadrado más 9x menos 136. Todo esto lo pasamos al lado izquierdo para igualarlo a 0 y así desarrollar una ecuación cuadrática, lo cual nos da que más 17 menos 18 al multiplicarlo nos da menos 136 y al sumarlo más 9x. Ahora como primer punto tenemos x menos 8 es igual a 0. El menos 8 pasa al lado derecho, lo cual nos daría que x es igual a 8 como primer punto. En el segundo punto tenemos x más 17 es igual a 0. El más 17 pasa al lado derecho en signo negativo, lo cual nos daría como segundo punto que x es igual a menos 17x. En los intervalos de crecimiento tenemos que hacer una recta. En el medio va ahí el 0, en el lado izquierdo los números negativos y en el lado derecho los números positivos. El primer punto que nos salió 8 va en el lado derecho, lo cual nos da un punto mínimo, y el menos 17 en el lado izquierdo porque es un punto máximo. En los valores extremos tenemos que reemplazar los valores en la función original. F de menos 17 es igual a 2 por menos 17 al cubo más 27 por menos 17 al cuadrado, menos 816 por menos 17, lo que nos da un total de 11.849. Y esto resulta el primer punto. 17,11.849 como punto máximo. Ahora como segundo punto tenemos que reemplazar el 8 en la función original. De igual manera, 8 por 2 al cubo más 27 por 8 al cuadrado menos 816 por 8, lo cual nos da menos 3.776. Esto nos da el segundo punto mínimo, que es 8, menos 3.776. Como intervalos de crecimiento en la parte de decrece, tenemos menos infinito, menos 17, unión a 8 más infinito. Y como decrece, menos 17,8. Lo cual nos da como respuesta que en el factor socioeconómico, cuando x es menos 17, alcanza el punto máximo, y cuando x es 8, alcanza el punto mínimo. En el gráfico podemos observar los puntos extremos. El punto superior es el punto máximo y el punto inferior es el punto mínimo. Podemos ver tres imágenes, en el izquierdo, el centro y el derecho. Gracias a estas imágenes podemos ver con mayor detalle cómo se ha dirigido la recta.
La recta en el lado izquierdo podemos ver cómo aumenta hasta el punto máximo, o en la imagen del centro, cómo llega al punto cero, y en la parte de la derecha podemos ver cómo sigue decreciendo la recta hasta llegar al punto mínimo. A continuación tenemos los análisis de resultados respecto al factor socioeconómico. En la primera pregunta verificamos que la elasticidad de la demanda, tanto del año 2020 y 2021, es inelástica, siendo del primer año menos 1,23 y del segundo año menos 0,12, lo cual nos da a entender que la cantidad de postulantes a universidades no tendrá un cambio significativo. En la segunda pregunta descubrimos que cuando x es menos 17 alcanza el punto máximo y cuando x es 8 alcanza el punto mínimo del factor socioeconómico. En conclusión, según la descripción de nuestro proyecto, que se puede comprobar gracias a Henry Fayol, que pone en marcha la función estructural y organizacional, hemos podido comprobar que muchos estudiantes universitarios han dejado sus estudios en los últimos años, por el factor que ha sido la economía, debido a la pandemia. En este proyecto determinamos la elasticidad de la demanda del año 2020 y 2021, los cuales fueron los más demandantes según nuestras investigaciones, y además los puntos críticos de estudiantes desertores en el Perú a nivel del factor socioeconómico, lo cual fue el factor más demandante que hemos podido encontrar, así logrando hallar cuáles fueron los puntos máximos y mínimos. Dentro de las recomendaciones que podemos brindar es averiguar la edad común en la que dejan de estudiar o identificar los motivos por los cuales toman esta decisión, aparte de ser la socioeconómica, ya que hay muchos factores que hemos mencionado que son motivos por los cuales desertan. Primero podemos hacer talleres informativos o ferias preuniversitarias, como también minis experiencias de cada facultad o charlas con preuniversitarios en plena carrera, o recorridos en posibles ámbitos de trabajo, hasta visitas o participaciones en talleres de carrera, e incluso la posibilidad de acceder a becas o darles la información necesaria para que sepan cómo postular a ellas, ya que muchos desconocen de esta información, con el fin del que el estudiante pueda tener menos dudas y una clara noción de su vocación. Bueno, nosotros somos el grupo número 4, conformado por Ángel Doni Rodríguez Charomi del Pilar, Tuya Reynoso, Erika Maricielo, Pillaca Francia, Ani Lucero y quien les habla, Carna Venturo Grace Cristina. Nosotros conformamos el grupo número 4. Gracias.